105. 8:07. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Mano dura contra los asaltantes de bancos. Asaltar sucursales de dos de los principales bancos del país en 10 días, esto es un desafío. Y no basta, porque no me extraña que la policía logre resolver estos casos puntuales. No basta con arrestar y sancionar a los responsables, con recuperar parte o el total del dinero robado, tanto en la sucursal del Banco de Reservas como en la sucursal del Banco Popular aquí en Santo Domingo. No basta con esto. Hay que mandar una señal que desestimule a otros a repetir hechos similares, a que no crean que puede haber ahora un festival de asaltos de bancos. Esto es un desafío para las autoridades. ¿Sí por qué? Porque este gobierno, bueno, se viene haciendo desde hace varios gobiernos, pero ahora se ha dado mayor énfasis con la creación de esa reunión semanal cada lunes de todo el equipo que trabaja en materia de seguridad y se encuentra con el presidente Luis Abinader, si él no está disponible, la vicepresidenta Raquel Peña o el ministro Joel Santos, y han venido trabajando semana tras semana. Han ofrecido estadísticas que hablan de una reducción de la criminalidad en el país. Puede ser que si usted ha sido víctima o alguien de su familia o de su empresa de un hecho de delincuencia recientemente diga, yo no creo en esas cifras. Pero bueno, ahí están esas cifras. Y en momentos en que el gobierno está diciendo, hemos reducido los índices de criminalidad, se esté afectando la seguridad de todos con estos asaltos, eso no se puede permitir. Es un riesgo para todos. Ahora mismo estamos hablando de robo de dinero. Como decía José Mármol en el día de ayer, gracias a Dios, que solo fue material, no hubo pérdidas de vida. Pero ¿hasta cuándo? Esto pone en riesgo la vida de los empleados del banco, de los clientes de la institución también y de las personas que están alrededor. Porque a veces son sucursales, como en el caso del Banco de Reservas en la Barranquita, en Santiago, que están en medio de una plaza comercial. Y a veces quizás los asaltantes no tengan la experiencia o el control, como los que actuaron en estos dos casos recientes, para no disparar a la ligera y solamente llevarse el dinero. Entonces, esto es un desafío y hay que actuar y hay que mandar una señal. Sea que los responsables de esto sean extranjeros, dominicanos o los dos anteriores, hay que mandar una señal de que esto no es un paraíso de delincuentes, de que aquí no pueden venir los delincuentes a hacerse de unos cuantos millones asaltando un banco como cuando usted y cada uno de nosotros sale temprano a trabajar cada día. Mano dura contra los asaltantes de los bancos y san se acabó y punto. Por otro lado, nos vamos a Puerto Plata. En unos minutos vamos a hablar con el abogado de Juan Tomás Gibre. El señor de 79 años, enfermo, que tenía plantas de marihuana en su casa, por lo cual fue arrestado, enviado a prisión preventiva y que además había presentado hace poco menos de un mes un recurso de amparo pidiendo la despenalización de la marihuana para uso medicinal. ¿Y por qué yo reitero este tema en el día de hoy? Porque luego de hablar con diferentes sectores de Puerto Plata, ustedes se recuerdan lo que dijo César, el periodista ayer, que le dije, yo le comenté a Lea que cuando hablamos de personas así muy queridas en pueblos, en provincias, uno lo maneja con mucho cuidado. Eso confirmé. Juan Tomás Gibre es una persona muy querida y hay mucha gente triste hoy. Desde personas de la generación de su padre, el declamador, el compositor, el artista Juan Gibre, y piensen, Puerto Plata, artistas de esa edad, hay nombres que están en su cabeza, ¿verdad que sí? Esa gente está muy triste, porque querían a Juan Gibre y quieren a los dos hijos de él, uno de ellos, Juan Tomás, que falleció. ¿Y cuál es mi conclusión? Después de hablar con varias personas, que él no murió, a él lo dejaron morir. O dicho de otra manera, lo mató el sistema. Ay, ¿Y Dios. con qué arma mató el sistema Juan Tomás Gibre? Con la ausencia de cuidados de salud a tiempo oportunos y por las condiciones infrahumanas en que mantuvieron en la cárcel del cuartel de la policía de Puerto Plata a este señor, sí, de la Fortaleza, a este señor de 79 años y enfermo. Una cárcel
que aloja 4 veces más el número de presos preventivos para la cual fue preparado. Al defensor del pueblo que se ocupa tanto de estos casos, que presta atención a esto para que no se repita la historia. ¿Cuál era su condición de salud? Y yo no voy a hablar de diagnóstico para que no hablen, pero este diagnóstico no es así. No, voy a hablar de síntomas. Y tanto pacientes como médicos pueden concluir que tenía. Sufría de presión alta, por lo cual llevaba un tratamiento. Y personas que le llevaban los medicamentos se quejaron de que no se los suministraban, de que no se los daban. Ya ustedes saben, una persona sufriendo de presión alta que no reciba la dosis que necesita diariamente. Tenía inflamación de uno de los testículos, lo cual le producía mucho dolor, y lesiones en las piernas. ¿Qué síntomas tenían esas lesiones? Y que los médicos concluyan: erupción, inflamación y una herida. Una de las personas que lo visitó recientemente decía, tenía un hoyo que no se cerraba. Cuando se acercó, estaba arrastrándose porque ya no podía caminar del dolor en las piernas. Dormía en el piso. ¿Se alimentaba? Sí, porque la señora que lo cuidó durante mucho tiempo, que lo consideraba como su papá, se encargaba de llevarle la comida. Y muchos que fueron a verlo le decían a los policías, por favor llamen al médico, por favor no lo dejen morir. Ustedes no ven que está amarillo, está pálido, se está muriendo. Entonces, ante el caso que estuvimos conversando de esto, Julio, La Luz, yo, bueno, todos aquí, hay preguntas que todos nos hacemos. Primero, ¿en qué condiciones una persona por edad y por salud no debe ser enviado a la cárcel, sino arresto domiciliario? ¿Cuándo procede y cuándo no? ¿Y por qué no procedía en este caso? Y lo otro, ¿es ilegal? O sea, sea justo o no, haya que modificarlo o no, es ilegal tener X cantidad de marihuana. Ahora, en este caso, ¿se le dio un tratamiento como si fuese un traficante? ¿Qué él hacía con esas plantas de marihuana? ¿Él vendía eso? ¿Él lo suministraba? ¿Familiares o algo? ¿Qué pasaba? Entonces, vamos a hablar con el abogado. Sí. Ya el abogado está aquí, el licenciado Rolando Martínez, para que atienda puntualmente estos casos. Bueno, lo primero es que haga un resumen de las condiciones en que murió Juan Tomás Gibre. Buenos días, licenciado Martínez. ¿Cómo está? Sí, ¿me escucha? Licenciado Martínez. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, adelante. Sí, para que nos haga un resumen de cómo murió Juan Tomás Gibre, su cliente. Sí, primero buenos días y darle las gracias por la oportunidad. Fíjese, el señor Juan Tomás Gibre estuvo guardando prisión por espacio de 12 días en la cárcel preventiva de la policía, no en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en la cárcel preventiva. Usted hace la aclaración porque una nota del Ministerio Público hablaba del centro de corrección. Hablaba del centro de corrección, okay. Nunca fue llevado al centro de corrección. Ahí él estaba en condiciones infrahumanas, diría yo, en el piso. Ay. Las condiciones de esta cárcel preventiva tienen el problema de que ahí no hay donde acostar a nadie. Un espacio que sea destinado para pocas personas está atiborrada de personas. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces ahí se presenta el primer problema. Él llega enfermo, porque yo en la audiencia que participé de imposición de medidas de coerción, le planteaba al juez que no era necesaria una prisión preventiva para un señor de 79 años que estaba enfermo con documentos que justificaban su enfermedad. ¿Cómo se llama ese juez, líder? El juez se llama el magistrado Romaldi Marcelino. Oye, sería bueno entrevistarlo, ese barbarazo. ¿Qué tipo de enfermedad específicamente? Tenía un problema tenía una inflamación en los testículos. Eso le molestaba muchísimo. Era hipertenso. Ay, Dios mío. Con tratamiento permanente. Hipertensión arterial con tratamiento permanente. Y aparte tenía una lesión en una pierna, que era como un problema de piel que le producía que se abriera la piel y estuviera en constante tratamiento médico. Tenía un especialista para esto. Doctor. Entonces, en estas condiciones, yo le planteaba que yo creo que otras medidas alternas podían solucionar el problema. Claro. Doctor. De la
medida de coerción. ¿Y cuál medida de coerción se le impuso? ¿Cuál medida de coerción se le impuso? Se le impuso prisión preventiva. ¿Por qué tiempo? Por 3 meses. ¿Y cuál fue el argumento para la prisión preventiva? ¿Él distribuía la marihuana que sembraba? ¿Y la vendía? No. Bueno, si a mí me encuentran con droga, me van a preguntar para qué yo la tengo la droga. Porque si a mí, hay droga. Bueno, pero si me encuentran con posesión de droga, eso lo vamos a debatir nosotros después. Si me encuentran con posesión de droga, no me van a preguntar si es para venderla, para qué yo la tengo. Hay que averiguarlo. Sí, adelante. Él vendía el cannabis que sembraba. Pero José, que eso no tiene importancia. El problema es que se lo encontraron. Pero que tú le estás preguntando si él lo vendía. Es que si a una gente lo atrapan con droga, lo atrapan con droga. Ahora, ¿qué él iba a hacer con la droga? Y es otra cosa. Licenciado, quedan 2 preguntas. Uno, ¿por qué rechazaron el arresto domiciliario? Exacto. Después que responda eso, por favor, la inquietud de a partir de qué cantidad se considera que trafica o algo. O sea, ¿cuáles son las variantes en eso? Usted que ha estudiado el tema, pero comience con lo del arresto domiciliario. Exacto. ¿Por qué se rechazó? Mire, se planteó el arresto domiciliario o una de las medidas alternas, dos o tres medidas alternas en el código: la garantía económica, presentación periódica, el impedimento de salida. Y se le planteaba al juez en esta condición de que la ley tenía una excepción para no imponer prisión preventiva cuando una persona pasaba de 70 años. Claro. Pero que esa excepción... No, la excepción es cuando el caso no tiene una pena sobre los 5 años. En ese caso son 20 años de prisión. Es decir, que en ese caso usted sabe que no aplicaba la prisión. No lo cubría. Eso no lo cubría. Pero ya a mí me parece que debía racionalizar el tema de la solicitud del Ministerio Público. Doctor, ¿cuáles fueron los presupuestos que usted presentó para buscar una medida menos gravosa? Me gustaría saber eso. Todos los que establece la ley. ¿Pero cuáles? ¿Cuál usted presentó? Lo que establece la ley son varios. Ahora, lo que usted presentó. ¿Qué usted le propuso? Sí, déjeme decirle. Había una comunicación en la cual decía del ayuntamiento, una certificación de domicilio del ayuntamiento, donde se establecía que el señor tenía 20 años residiendo en un lugar específico de Puerto Plata y 6 meses en el lugar donde lo apresaron. ¿Y tenía antecedente el doctor? No, ninguno. Pues ya, eso es todo. No tenía antecedentes. Aparte de eso, 79 años, ¿para dónde va? Aparte de eso, aparte de eso, se presentó una certificación de la Procuraduría que decía que él no tenía antecedentes. Ay, Dios mío. Para parte de eso se depositó el récord médico de él, una certificación médica donde se establecía la condición de salud que estaba. Caramba. Aparte de eso, se estableció una comprobación de domicilio hecha por un notario donde certificaba que el señor vivía ahí porque se desplazó al lugar. Y se depositó eso también. Se depositó también un contrato de energía eléctrica suscrito entre la Sociedad Comercial Puerto Plata Electricidad y el señor Gibre, donde se establecía que el recibo de la factura de la luz eléctrica de esa institución llegaba a esa dirección. Se depositó carta de compromiso de él, donde decía y establecía que él estaba dispuesto a enfrentar los actos de proceso, que no se iba a jugar para ninguna parte. Pero aparte de eso, al Ministerio Público se hizo una propuesta de que para llegar a una solución temprana del proceso. ¿Cómo? Con un juicio abreviado, donde admitía su culpabilidad a cambio de la imposición de una pena mínima suspendida. Nada de eso sirvió para que diera con otra medida que no fuera esa. Bien. Entonces, como quedó sin incluso la medida. Entonces, los presupuestos estaban todos ahí. Okay. Todos estaban ahí. Eso en cuanto al arresto domiciliario que fue rechazado. El otro punto, partiendo de que es una actividad ilegal. Ajá. Estamos claros en eso, ¿verdad? De que nadie puede tener un cultivo de marihuana, como dice la ley, ¿no? Partiendo de eso, entonces, ¿hay atenuantes en este caso? Usted como abogado, ¿cómo lo ve? Porque él cultivaba eso para consumo propio, pero era ilegal. No, de entrada, el hecho que tú tengas una plantación de marihuana, aunque exista la tendencia mundial de que esté ahora despenalizando el consumo de esa sustancia, no significa que en República Dominicana no esté prohibida, que está prohibida, un delito. Ahora, a lo que a mí me parece
es que la razonabilidad de la ley tenía que imperar y el objetivo de la medida de coerción uno tiene que modularlo y saber en cada caso, entiendo yo, qué corresponde, qué medida corresponde. En esas condiciones, a mí me parece que con medidas alternas se podía lograr el objetivo de la medida de coerción. Yo no creo que la más gravosa sea la necesaria para eso. Finalmente, de mi parte, por lo menos, ¿en algún momento usted advirtió a agentes policiales, a las autoridades de esa cárcel preventiva de la Policía de Puerto Plata, que se estaba deteriorando la salud del señor Juan Tomás Yibres, que había que llamar a un médico? Esto antes del día del domingo 2, que es cuando dice el Ministerio Público que llama al 911, pero él dicen que murió ahí en la cárcel, que ni siquiera pudo haber sido trasladado. ¿Usted advirtió sobre esto? Sí, el sábado, en horas de la mañana, un día antes de la muerte, yo tuve comunicación con un fiscal que estaba a cargo en la policía y le manifesté que él estaba mal, que se sentía muy mal y que él había que llamar al 911 para que lo trasladaran a una clínica, a un hospital, porque me manifestó que se sentía muy mal. Entonces, ese trámite, me dijo la persona que habló conmigo, que se había hecho. Yo llamé en la mañana, volví, llamé en la tarde y me dijeron que sí, que ese trámite estaba hecho ya, pero el 911 nunca fue. El 911 fue el domingo. Nunca fue. Cuando volvieron a llamar, pero cuando llegó la unidad del 911, ¿ya había fallecido? Sí, claro, porque eso fue el sábado que se coordinó. Y ya el domingo él murió en la mañana, en horas de la mañana. Bueno, pero y entonces día, el informe de la doctora que dice haberlo atendido del 911. No, es lo que yo supe es que el 911 no llegó nunca. Que no llegó. Y entonces ¿quién lo atendió? Porque hubo una doctora que el Ministerio Público la ha publicado dando testimonio de que lo atendió. Bueno, habría que verlo entonces, pero yo la información que tengo, que estuve el sábado fuera de la ciudad, es que el 911 no llegó nunca. Sí. Okay. Y me lo manifestó la persona que estaba a cargo de la preventiva. O sea que murió en la cárcel y el 911 nunca llegó, sí, y luego ya lo trasladaron. De esa nota del Ministerio Público, ellos dicen que estaba en un centro de corrección. El abogado dice que nunca fue llevado a ese centro de corrección, sino que estuvo en la cárcel preventiva del cuartel de la policía. Y dice también el Ministerio Público que él fue atendido por una unidad del 911, por la doctora Angie Enríquez, pero dice el abogado que sí, por lo menos ella fue, pero que lo encontraron muerto en la cárcel, que no fue trasladado a ningún lugar. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con la doctora Enríquez o con el fiscal, a ver qué puede decirnos de este caso. ¿Cómo es que se llama el fiscal? Sí. El juez. Bueno. Pues gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. El juez que es Romaldi Marcelino. Era el licenciado Romaldi. Ese juez ahora mismo tiene que tener un cargo de conciencia brutal. El licenciado Rolando Martínez, abogado del señor Juan Tomás Yibres. No tiene que tener cargo de conciencia, no salió su trabajo. Por eso que le explicaba, su trabajo. Y por otras informaciones que yo recibí en el día de ayer y de personas que no me dieron su autorización para hablar, o sea, tal y como decía César, la gente se cuida mucho en las provincias y eso, pero sí se trataba de una persona muy querida, pero por eso yo he llegado a la conclusión de que él no murió, a él lo dejaron morir y más que eso, lo mató el sistema por la ausencia de cuidados médicos oportunos. Sistema totalmente analfabeto. Cambio fuera.